Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda la docente María Guzmán Coveñas del curso de Derecho Internacional Privado. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión número 11, 10 y 11 de esta semana. Hoy día vamos a ver la lección sobre extradición. ¿Qué tal a todos ustedes que están conectando? Bien, vamos a ver aquí la semana número 10. No podemos dejar nada pendiente. Semana número 10 vamos a ver la extradición y el asilo. Vamos a ver en qué consiste, qué diferencia hay entre extradición, cuál es la legislación en extradición, cuáles son los tratados internacionales que existen, el asilo, en qué consiste el asilo, en qué consisten los tratados, cuáles son las conclusiones. Bien, entonces vamos a repasar aquí qué cosas son los tratados, la extradición sobre todo, ¿no? Y qué tratados existen en el caso del Perú sobre extradición. Acá vemos que el presente artículo, voy a quitar un poquito el tamaño para que esté más pequeño, ahí está. Ahora sí, el tamaño de la ventana, perfecto. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a todos ustedes. Bien, estamos tratando sobre la extradición, estamos haciendo el repaso de la semana número 10, que es breve, son 6 hojas, y después vamos a ver la 11 de esta semana. Bien, introducción. El presente artículo va a abordar todas las instituciones de la extradición y el asilo. Es decir, que se conoce aquí que es como la extradición por una parte y el asilo son dos figuras que tienen el mismo objetivo, pero tienen una naturaleza diferente y un procedimiento diferente. Vamos a empezar viendo el concepto o definición de cada una de estas figuras, así como señalar cuál es su propia naturaleza, si es privada o pública, cuáles son estos principios, estos requisitos y características que tiene la extradición. Así también como una vez que aplicar estos conceptos, qué es lo que nos dice los casos, la legislación y ver algunos casos actuales. Además, vamos a ver cómo es la extradición en otros países. ¿Bien? ¿Qué cosa es la extradición? Este término, extradición. Bien. La extradición, como su propio nombre lo dice, extra, significa que es de fuera. Y traditio, trasladarlo. O sea, traer de afuera, trasladarlo de afuera. Traerlo de afuera. Ir por algo y traerlo a este lugar. Ir por algo fuera del espacio actual y traerlo al espacio real. Entonces, la extradición es un acto y de asistencia jurídica. ¿Cómo asistencia jurídica? Es un acto por el cual se va a poder lograr los objetivos que tienen algunas normas o lograr a través de la extradición asistir para el debido proceso. ¿Ante quiénes? Ante aquellos que no se encuentran, los no habidos, los que no se encuentran en nuestro territorio, no habidos en nuestro territorio. Entonces, la extradición es un acto de asistencia jurídica internacional cuyo interés radica en que todos los estados se deben, entre ellos, colaboración, asistirse, apoyarse, con el fin de que puedan ser juzgados en el territorio donde cometieron estos actos penales ilícitos estos sujetos, a fin de que sean juzgados y castigados en el país cuya jurisdicción corresponde el conocimiento de ese delito, de la comisión de ese delito. Entonces, los que se van a traer son delincuentes que están siendo buscados para iniciar un proceso o presuntos delincuentes, porque entran en una situación de investigación.
Acá vemos que también el derecho internacional privado discute mucho sobre ese tema, ¿no? Entonces, la doctrina dice que la extradición es una institución de derecho privado. Otra dice que es una institución de derecho internacional público. Nuestro criterio define lo siguiente. Según nuestro criterio, aquí en el Perú, tanto el asilo como la extradición, ambos pertenecen a derechos vistas sus implicancias de aplicación de leyes, conflictos de leyes, señalización del juez competente y así como la participación del Estado en emanar las normas internas sobre su regulación o la adopción de tratados internacionales. Entonces, entre estos principios, para poder realizarse la extradición, se tiene que existir un tratado entre ambos países. Uno es el que va a extraditar y otro el que quiere extraditar. Entonces, por una parte está el que quiere extraditar y por otra parte está donde se extradita. Entonces, el asilo y la extradición son ambos derechos vistas sus implicancias de leyes, contratos, que tienen una naturaleza similar. Ambos se van a utilizar a través de un juez competente y con la participación del Estado, que desea, por otra parte, que esta persona sea extraditada al lugar de origen, donde se cometió el delito, ¿no? Entonces, no solamente las normas internas son las que van a utilizarse en la figura de la extradición, sino también algunas normas que se van a adoptar internacionales para adaptarlas a nuestra regulación. Entre los principios básicos de la extradición podemos mencionar lo siguiente. Entonces, ¿por qué un país envía a otro ciudadano de otra nacionalidad al otro país? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder ser extraditado. Entonces aquí hay un principio básico de reciprocidad. Entonces los individuos son recíprocos entre ellos. Luego, en primer lugar, tenemos la reciprocidad, porque hay tratados en los cuales el país A y el B se han comprometido que en casos que se necesite, se encuentre en su territorio una persona acusada de un delito, o delincuente ya sentenciado, este país tendrá que remitir al país de origen. Y viceversa también. Y es uno de los principios. ¿Qué otro principio tiene la extradición? La doble incriminación. ¿Qué significa la doble incriminación? Que se debe evitar que sea sentenciado en el país A y sea sentenciado a la vez en el país B. Porque de lo contrario habría una doble incriminación, habría doble sentencia y existe también en el derecho, no solamente en el derecho nacional, ¿no? Sino también en el derecho internacional, el conocido bis idem, ¿no? Bis idem. Nadie puede ser sentenciado dos veces por el mismo delito. Entonces, si no existiera la figura de la extradición, lo que pasaría aquí es que hubiera una doble incriminación. Por una parte, del país que tiene al delincuente y se le sentenciaría, y por otra parte, la sentencia que está esperando en el país donde cometió el delito. Otro principio de la extradición, la nacionalidad. Entonces, el sujeto se debe al país donde cometió el delito. Peruano, cometió el delito en Perú, váyase allá.
Entonces, también tenemos la especialidad, dependiendo de la materia. Luego, la reserva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque toda persona debe tener un proceso justo. Entonces, como derecho fundamental, el proceso justo, ello también engloba que los derechos humanos tienen que protegerse o reservarse. También vemos aquí cuál es la legislación en materia de extradición. En materia de extradición tenemos en el Perú la ley 24710 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 04493, JUS, de justicia. Entonces, como existe la legislación, también se va a aplicar a la vez principios generales del derecho internacional. ¿Cuáles son esos principios? El principio de reciprocidad. ¿Qué está contemplado en este artículo, en esta ley 24710? Así también como el Decreto Supremo 031 del 2001, que regula los plazos en los cuales se deben observar los órganos públicos en cuanto al procedimiento de extradición. Entonces vemos ahí la legislación correspondiente a la extradición. Luego vemos los tratados internacionales. Entre los tratados internacionales tenemos el tratado multilateral. Podemos mencionar en estos casos el Tratado de Derecho Penal Internacional, que está ratificado en 1889. También tenemos como tratado multilateral el Acuerdo sobre Extradición, ratificado en 1915. Así también tenemos la Convención sobre Derecho Internacional Privado, ratificado en 1929. Entonces vemos estos tratados internacionales que tiene el Perú con otros países. No solamente el Tratado de Derecho, ahora, no son bilaterales estos tratados. Dijimos que muchas veces los tratados son multilaterales, así como el Acuerdo sobre Extradición ratificado en 1915. Acá hay un acuerdo. Y la Convención sobre Derecho Internacional Privado ratificado en 1929. Entre los tratados referidos a los delitos específicos ratificados por el Perú, vamos a encontrar que existen, por ejemplo, los siguientes tratados. Vemos aquí que el Perú se ratifica, como por ejemplo, con la convención, y acá dijimos que las convenciones que son en el derecho internacional privado, son tratados, pero donde existen son multilaterales, ¿no? Las convenciones son multilaterales. Los tratados pueden ser entre 2, 3 naciones, pero cuando son a nivel general de todos los países suscritos por las Naciones Unidas, ya se convierten en convenciones. Entonces, esta convención única sobre estupefacientes de 1961 es un tratado en el cual el Perú se ha ratificado. Otra convención, la de la tortura, contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ratificadas en 1988. Entonces, en esta convención, Amnistía Internacional promueve, Amnistía Internacional es un organismo internacional que promueve la no tortura ante los procesos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si un delincuente es detenido en otro país, él debe evitarse la tortura en cualquier circunstancia. Entonces, también tratos crueles o inhumanos o degradantes a su dignidad como persona. Entonces, ellos
al firmar al Perú a ratificarse y al firmar sobre esta convención, entonces no puede tener un, un sujeto que necesite ser llevado a proceso en otro país porque eso podría considerarse como inhumano o degradante porque se le está deteniendo sin poder tener acceso a debido proceso. Luego tenemos aquí la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada en el año 2001. Entonces, la Convención de las Naciones Unidas tiene, entre otras convenciones, bueno, cada año se reúne para tratar temas diferentes, y es así como en el año 1988 se reúne para ver el tema de contra la delincuencia organizada. Entonces, es aquí donde ve el tema de la delincuencia organizada en el año 2001. Y luego también hay otro tratado en el cual Perú se ratifica, como es la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, también del año 2001. Entonces, todos esas convenciones donde el Perú se ratifica, es decir, anteriormente firmó el tratado y se ratifica en la convención, significa que el país tiene obligaciones con las otras naciones a fin de trasladar a aquellas personas que están siendo investigadas. Luego vemos la Convención Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con bombas, ratificados en 1997. Entonces acá vemos la Convención de Laos de Atentados Terroristas, ¿no? Que es un tratado en el cual a todos aquellos sujetos que utilicen, ¿no? Que se haya sido descubierto en posesión de bombas o otros elementos terroristas, trasladarlo inmediatamente al país donde, si es que está buscado en otro país, trasladarlo, devolverlo. Y luego la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional, ratificado en 1988. Acá también tenemos la Convención para prevención y sanción de los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa, cuando estos tengan trascendencia internacional y sean ratificados en 1988. Luego tenemos la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas, Fuego, Municiones, Explosiones y otros materiales relacionados, ratificados en 1999. Aquí también todo lo que son el uso de armas de fuego, terrorismo, que son sicariato, también está todo ello. Hay tratados que sean convenciones que el país se ratifica, que Perú se ratifica. Luego tenemos que entre los tratados bilaterales podemos señalar lo siguiente. Tenemos el Tratado de Extradición con Francia de 1874. Entonces aquí, hablando de tratados bilaterales entre dos países, Perú y Francia, 1874, Perú y Bélgica, 1888, sobre extradición también, Perú y Gran Bretaña en 1904, Brasil y Perú, Chile y Perú en 1932, España y Perú en 1989, Estados Unidos, Italia en 1994, México, China, Panamá, entre otros. Entonces vemos cómo el Perú
tiene tratados internacionales, bilaterales y también multilaterales conocidos como convenciones. Y bueno, ahora, ya que hemos visto los tratados, perdón, la extradición, ahora vamos a ver otra figura penal que es el asilo. Y vamos a encontrar aquí diferencias entre asilos. Antes de pasar a la extradición, vamos a revisar aquí lo que nos señala la doctrina. Bien. Dice, el concepto sobre derecho internacional público, dice, donde se señala que es el derecho, es decir, el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho internacional privado, perdón, el derecho internacional público, en el libro El derecho internacional privado, dice, se señala que es el derecho que regula las relaciones de los estados, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Esta es una definición ancestral proveniente del derecho romano, donde los feciales eran los encargados de las relaciones internacionales, tanto de guerra y paz. Entonces, ¿qué sucedía cuando en el derecho romano se encontraba dentro del territorio de un país a un extranjero, sin tener una causa? Imagínense, en esos tiempos no habían fronteras. Simplemente este ciudadano perseguía a una de su ganado, lo perseguía y de pronto el ganado corría tanto que lo hacía a él llegar a una zona que no era su país, donde se había terminado el límite que no existía, pero que era considerado por el otro país como una invasión. Entonces, esta persona, este extranjero o gens, ¿no? Era considerado, como no estaba en su territorio originario, al pasar al territorio del otro país y al ser detenido, era convertido en esclavo, porque había perdido la civitas o la status civites, que es el estatus civil. No había nacionalidad. Entonces este era un res nullus, cosa de nadie, y era tomado como esclavo. Entonces eso lo podemos ver en una de las historias, por ejemplo, de Espartaco. Espartaco como el esclavo que luego se libera, ¿no? Que luego se libera y de pronto se convierte en líder y lleva por muchos años a su pueblo a una libertad. Y bueno, es una historia muy bonita y real, ¿no? Luego vamos a ver aquí también cómo aquí sobre lo que son la extradición, ¿no? Aquí, los principios. El principio de reciprocidad. ¿Qué cosa es el principio de reciprocidad? Es el principio por el cual un país opera ante la no existencia de tratados bilaterales. Entonces, no existe un tratado de bilateral. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las normas, las fuentes del derecho internacional? Estaban los tratados, las convenciones, la lex mercatoria, estaba el Código de Bustamante, pero también estaban los principios generales del derecho internacional, así también como la costumbre internacional. Entonces, los principios generales internacionales se van a dar y se van a llamar principios porque todavía no se han convertido en norma. Si fueran normas, se llamarían normas o leyes de derecho internacional privado. Pero como todavía no se convierten, quizás nunca lleguen a convertirse en normas, son considerados principios del derecho internacional privado. Entre estos principios tenemos el principio de reciprocidad. Entonces, como
como principio, un país se puede tratar, puede hacer un pacto con otro país de manera bilateral, un acuerdo, es como un contrato de reciprocidad. Entonces, mediante el cual el Estado requiriente y el Estado requerido, debiendo existir un precedente que vincule a ambas naciones. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, que todos conocemos de este expresidente, podemos señalar que no existía ninguna extradición de peruano, japonés o persona de un tercer estado del Perú al Japón. Por eso a él no se le extrae de Japón, sino de Chile. Bien, tenemos luego el principio de doble incriminación. En este principio de doble incriminación, vemos que la conducta delictiva debe de encontrarse tipificada en ambos países. ¿Qué quiere decir? Que en un país sea delito y en el otro también. Si no se encuentra tipificada, no se podrá conceder la extradición. Además, no basta la tipificación, sino que el extraditio, por su calidad, sea pasible de sanción. Un ejemplo es el caso Borovio, donde se encontraba tipificado el delito de peculado, pero al no ser Borovio funcionario público, este no podía ser extraditado. Luego encontramos aquí otros principios como el principio de nacionalidad. Este principio de nacionalidad ha sido creado luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Aquí vemos, por ejemplo, naciones como Japón, Argentina, Suiza, vienen a señalar que sus ciudadanos, mientras no encuentren un territorio nacional, salvo que existiera un tratado bilateral o multilateral, el cual invalida este principio, como es el caso del Perú y de Argentina, ¿no? Entonces aquí sí hay un tratado internacional entre Perú y Argentina. Ahora, de extradición. ¿Cuál es el principio de especialidad o especificidad? Es un principio que establece que la persona extraditada será juzgada en el país que requiere a este sujeto, únicamente por los delitos cual ha sido extraditado. Entonces se le extradita por narcotráfico y dentro del proceso se le encuentran terrorismo, a él entonces se le pide por favor que se le traiga por terrorismo, no puede ser por terrorismo porque él solamente puede ser extraditado por narcotráfico, únicamente por los delitos cual ha sido extraditado, el extraditurus, no pudiendo ampliar los delitos una vez extraditado. Entonces hay que tener, son las normas que se establecen y que son reglas en el derecho internacional privado. Ahora, ¿qué es el principio de reserva de los derechos humanos que mencionamos? Significa que los derechos de los extraditables deben ser respetados por el Estado que los requiere. Entonces, este Estado que requiriente debe respetar los derechos de este extraditado. Entonces, le entrega al país B, al país A, al sujeto que debe comprometer a no vulnerar sus derechos humanos. Tanto tanto un debido proceso como darle sus garantías personales. Las garantías personales, además, se señala que mediante este principio no procede la extradición cuando la pena a imponerse sea de muerte. Entonces, si un país que, ¿no? Un país, por ejemplo, acá en Perú, está el extraditado, se pide la extradición, si en el otro país, ¿no? No va a proceder si se le solicita que se extradite a fin de imponerse la pena de muerte. Entonces, no se va a dar, ¿no? Ese es el principio de reserva. Es decir, hay un compromiso de que todo ciudadano debe ser protegido por el país que tiene en ese momento al sujeto de derecho.
al sujeto a ser extraditado. Entonces, voy a contestar al final las preguntas. Al final voy a preguntar, a ver, aquí el principio de especialidad. Dice, este principio establece que la persona extraditada será juzgada en el país requiriente únicamente por los delitos por los cuales ha sido extraditado, no pudiéndose ampliar delitos una vez extraditado. Entonces, el expediente Fujimori no lo conozco, no sé qué es por otro delito. Entonces, cuando se le extradita, si lo han entregado es por el delito que es genocidio, ¿no? Y es por eso que fue extraditado, ¿no? Ahora, no sé si habrán otros delitos más, no podría contestarle en este caso no sé, ante esa pregunta, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay límites a la extradición, ¿no? Ya sea tema en otra clase de revisar ese expediente. O sea, no nos vemos casos precisos, pero sí estamos analizando relevantes, ¿no? Casos en los cuales se mencionan ciertos principios. Por ejemplo, hemos tratado del Japón, por ejemplo, en el principio de reciprocidad, ¿no? Y acá vemos que entre Perú y Japón no hay ese principio de reciprocidad, por eso es que no podía extraditarse si no se le extraditó desde Chile, ¿no? Bien, entonces acá ya hemos visto los principios de reserva de derechos humanos, ya lo hemos entendido un poco mejor, y ahora nos vamos a ver el tema del asilo, ¿bien? ¿Qué es el asilo? El asilo, ¿no? Ahora, antes de ver el asilo, ¿se acuerdan que vimos que entre los tratados internacionales, la legislación que tiene el Perú, tenemos la ley 27410? ¿Qué señala la 27410? Señala lo siguiente: la persona procesada, acusada o condenada como autor, cómplice o encubridor de algún delito que se encuentre en otro estado puede ser extraditada, ¿no? Esto tiene la fecha 1987, esta ley. Y el decreto supremo, ¿qué señala? Dice, dicta normas referidas al comportamiento judicial y gubernamental en materia de extradición activa, de diciembre de 1993. Los tratados de extradición vigentes en el Perú y otros estados, todo eso lo pueden encontrar si desean hacer algún trabajo posterior, en el Ministerio de Justicia, en la Dirección Nacional de Justicia, aquí al final de este documento está los links, o en el propio Ministerio de Justicia ustedes está el SPIC, por ejemplo, que es el Sistema Peruano de Información Jurídica, donde pueden ustedes recopilar toda la información necesaria. ¿Qué es el asilo? El asilo es una protección territorial que va a dar un país. Entonces, a diferencia de la extradición que tiene la obligación de devolver a un ciudadano que va a ser procesado o sentenciado o que cumpla sus condenas, el asilo protege en su territorio a un ciudadano cualquiera de otro país. Entonces el asilo se da de un país que recibe a otro ciudadano, siendo que este ciudadano debe cumplir con los requisitos para poder ser concedido este asilo. Pero ¿bajo qué situación? Yo podría decir que solicito asilo y he cometido un asesinato. No, no podría, ¿no? ¿Por qué? Porque el asilo se va a dar por algunos casos, como por ejemplo, el asilo puede concedérselo a un ciudadano por ser un perseguido político, por una situación de discriminación, a ellos se les persigue por su credo,
por su religión, por su raza o por su sexo. Pero si no los persigue nadie, como diría un profesor de San Marcos, no le persigue ni un pericote, entonces ¿cómo va a pedir el asilo? La relegatio es una figura en el antiguo derecho romano que es mucho más antiguo que el asilo, pero esta figura se ponía, ¿no?, al relegatio insula, o al relegatio innovatis, es decir, se le podía dar como, además de, podía agregar como pena accesoria a estas personas, dejarlas, darles, que puedan pedir asilo en otras ciudades, ¿no? Y luego también, como pena accesoria, la de la aquis et ignis, que significaba que se le podía poner como privación del agua y fuego para los relegados. Entonces, ante estas situaciones de tortura, penas accesorias que vemos que existía en el derecho romano, ¿qué pasaba aquí? Se les estaba maltratando a estos ciudadanos. Entonces ellos podían pedir el asilo a fin de no ser vulnerados en sus derechos fundamentales. Entonces, estas figuras son similares. Aquí son antes del asilo, pero se daban ante el daño o vulneración de otros sujetos. Luego vemos aquí. Entonces, el Perú, ¿qué tratado sobre asilo tiene? El Perú podrá asilar ahora. Cuando alguien solicita un asilo, basta que pise un elemento extranjero o un lugar extranjero. Me refiero a que vaya a una embajada, a un territorio extranjero. Porque nosotros, si bien tenemos el territorio patrio, pero tenemos una representación en todas las embajadas del Perú, en todo el mundo, representan al Perú. Entonces, alguien que quiere pedir asilo tendrá que ir corriendo a la embajada de Perú en otro país para pedir asilo al Estado peruano. Pero esto no se da simplemente porque alguien llegó, tocó la puerta y se metió, sino que debe existir tratados internacionales sobre asilo. Así como existe tratados de extradición, también hay tratados internacionales sobre el asilo, entre los que podemos mencionar los siguientes. El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo del año 1889. Así también como la Conferencia Internacional Interamericana de La Habana de 1928 y la Convención de Asilo Político de Montevideo de 1933. También Tratado sobre Asilo y Refugio Diplomático de Montevideo de 1939, así también como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Entonces, estos son los tratados sobre asilo que el Perú ha firmado, ha convenido con los diversos países en las diferentes convenciones. Entonces, el Perú también brinda asilo, sobre todo asilo político. Recordarán en 1980, en los años 80, tenían asilados políticos, por ejemplo, a los cubanos, quienes venían a solicitar asilo político. Estos cubanos fueron ubicados en la zona de San Juan del Urigancho, se colocaron allí en unos parques zonales, se les dieron asilo para fin de proteger porque había una persecución. Entonces, cuando hay esa vulneración de un sujeto a nivel internacional, cualquier país firmante puede darle asilo político. En este caso político, por razones de pensamiento, por razón de ideología, por razón de religión, por razón de raza, por razón de sexo. ¿Cuáles son las conclusiones aquí? ¿No? Esto me hace recordar mucho cuando estudiaba en San Marcos,
muchos de mis compañeros se fueron a Europa. Yo los miraba porque ellos eran mayores, creo que ya tenían más de 15 años estudiando Derecho, no salían de estudiar. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? Como en ese tiempo había una especie de censura política y no se le deja, entonces nosotros ahora no tenemos eso, ahora nosotros tenemos la libertad de expresión, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y todas las libertades en nuestra Constitución de 1993, artículo 2. Bien, pero en esos tiempos, como les digo, los años 80, no se podía expresar con tanta libertad sus pensamientos políticos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pedían asilo político y la mayoría se iba a conocer Europa, Francia, Alemania, Italia. Encima les daban hasta viviendas, alimentos, educación. Entonces, era algo pues que de pronto, ¿dónde está esta persona? No, ya está en Europa, ya está en Francia, ya está aquí. Es por eso que conocemos muchas personas que han venido del extranjero con pensamientos diferentes, porque pidieron asilos políticos, sí, han sido pues, aprovecharon de esa circunstancia para conocer otras partes del mundo. Entonces, para que se den asilo, tiene que haber, ¿qué cosa? Una discriminación. Ahora, conclusiones. Entonces, podemos señalar aquí que tanto en el caso de la extradición como en el caso del asilo, esas son figuras que aparecieron del derecho romano y que han sido transmitidas de generación en generación a través de esta rama del derecho que es el derecho internacional. Es así como se aplica estas figuras de la extradición y el asilo para cumplir con el rol que tienen los estados de brindar apoyo al ciudadano. Recuerden que el ciudadano es un ciudadano cosmopolita, pertenece a todos los países porque tenemos el derecho a transitar. Entonces, los países nos pueden brindar la protección que nuestro país no nos da. Es por eso que vemos a muchos migrantes que tienen su derecho a migrar. Si su país no le da la protección, no le da las seguridades políticas, económicas y todo, ellos tienen derecho a salir de su país. Entonces podemos señalar aquí que la extradición y el asilo son figuras del derecho romano y que el derecho internacional ha difundido y viene difundiendo año tras año, ¿no? Para para que estos estados cumplan con este principio fundamental de que el ser humano dice acá, no dice la Convención Internacional del Derecho Humano del Peruano, la Convención Internacional del Derecho Humano del Chileno, no, dice la Convención Internacional de Derechos Humanos. El humano tiene, si bien tiene su nacionalidad en su ciudad de origen, pero tiene la posibilidad de adquirir nuevas ciudadanías y desplazarse por todo el mundo donde se le permita, claro, ¿no? Hay lugares donde no van a ir, como Corea del Norte, no hay tratado, nada con ellos. A bien si vaya, quizás ya no regrese. Bueno, entonces, vamos a ver acá que entre la extradición y el asilo, ¿cuál es la relación? ¿No? A ver, entre la extradición y el asilo. Acá vemos, se analiza el libro de Pinto Basurco Rittler, Derecho Internacional Político, Exterior y Diplomacia. Señala lo siguiente. Ampliación del concepto de refugiado del derecho internacional. Bien, acá dice, la relegatio insula consistía en la relegación de las personas en una isla, ¿no? Lo llevaban ahí lejos, los tenían ahí mantenidos, tal como le sucedió a Bonaparte en Elba y al Marqués de Sade. Entonces era una especie de asilo que se le daba a las personas, se les concedía a fin de que protegerlos, ¿no? Se les escondía muchas veces también, en el oasis también, ¿no? Ahora, la relegación en oasis, y los mandaban aquí, en este caso los escondían en el desierto. La relegación era una pena principalmente aplicada a los presos políticos y se prefería la relegación a la pena de muerte. Entonces le decían, señor,
sentencia, pena de muerte. No, que no, por favor, deme un piedad, deme una oportunidad. Entonces le decían, ya, bueno, ya no te vamos a matar, pero te vas a ir a un lugar donde donde no le hagas daño a nadie. Te vas al desierto. Y lo mandaban al desierto, al oasis. Y bueno, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos señala en su inciso 7 del artículo 22, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en el territorio extranjero. En caso de persecución por delitos políticos o por delitos comunes, conexos con los políticos, relacionados con los políticos, y de acuerdo a la legislación de cada estado y a los convenios internacionales. Deben aceptar el divorcio notarial y, en nuestro ordenamiento jurídico se acepta el divorcio notarial administrativo. Y nosotros ya contamos el divorcio administrativo o registral, que se va a dar a través de las municipalidades, ¿no? Bien, vamos a continuar con el planteamiento del problema. El tema que estamos viendo hoy día es el exequatur o reconocimiento de sentencias extranjeras en el Perú. Bien, entonces estuvimos viendo los requisitos del Código Civil, el cual señala cuándo se debe reconocer una sentencia extranjera. Entonces acá vemos que las convenciones y legislaciones latinoamericanas establecen que debe haber como requisito para el reconocimiento de sentencias y también laudos arbitrales del extranjero que se van a dar a través de los árbitros internacionales. Tenemos el siguiente problema. La mayoría de países no quiere aceptar el divorcio notarial o administrativo. Como vemos aquí en el cuadro, muchos países no tienen marcado las X, no los quieren aceptar. Entonces, este es uno de los problemas que se encuentran porque consideran que no va a tener los mismos efectos en el territorio del país, como es el caso del Perú. Tiene una sentencia del extranjero y no lo quieren aceptar. Entonces, nosotros acá preguntamos, esta posición que está tomando este país, o bueno, esta posición, ¿no? Y es decir, que no va a afecta o no afecta la tutela jurisdiccional de los administrados por la justicia. Entonces nosotros vemos aquí que sí afecta. ¿Por qué? Porque hemos visto al inicio que se tiene que reconocer los derechos de las personas, como el derecho, por ejemplo, a divorciarse. Pero aquí solamente se está analizando en esta problemática la eficacia de los divorcios notariales administrativos por procedimientos legalmente establecidos. Puede ser
puede ser ¿por qué otros países no lo quieren aceptar? Entonces acá vemos que existen posiciones jurisprudenciales. Posiciones jurisprudenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se deniega la homologación, surge un problema. Este problema es que no se acepta su inscripción. Bien. Entonces, al denegarse la homologación, lo que se está negando es el derecho a ser reconocido fuera del territorio del que se emitió esa sentencia. Y como es el caso de los divorcios realizados pues, fuera de, a través del notario en el extranjero. Por tanto, señala, por ejemplo, acá en Colombia, en esta jurisprudencia, señala, por ejemplo, que no pueden ser apreciados como un acto jurídico expedido por una autoridad competente. En ocasiones, también se secciona el orden público nacional como causa de denegación. Colombia no lo quiere aceptar, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos a Chile como Corte Suprema de Justicia de Chile en su recurso. En este recurso también señala que se resiste a la homologación. Panamá también tiene esas indicaciones y Venezuela en un juzgado superior también la decisión fue similar. 2. Países que permiten la homologación la admiten en base al que el reconocimiento del origen atribuye al notario o encargado del registro civil facultades para declarar la disolución del vínculo en el caso de los divorcios promovidos de común acuerdo entre sus cónyuges. Entonces, aquí el caso de Perú es reconocido en nuestra Corte Suprema a través de esta apelación número 2254 de 2013. En España también, en la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo en la Sala Civil de 2006 también en España y en Costa Rica también en la primera sala, la primera de la Corte, en esta sentencia del 2002. Entonces vamos a conocer aquí, como último tema, la tutela judicial internacional efectiva. Acá nos dice que la tutela judicial internacional efectiva se va a prestar de dos formas. Una de ellas es a través de un proceso de cognición en el foro en el que se va a solicitar al juez nacional una resolución mediante la que se declare un derecho o se constituya o se modifique una relación o se imponga una prestación a la que se denomina tutela por declaración. Es decir, le está solicitando al juez que se acepte un reconocimiento ya con anterioridad basado en una declaración. Simplemente que se acepte la declaración. Y a través del reconocimiento en el foro de la autoridad de la resolución adoptada por un tribunal extranjero, que se declare ese derecho constituyendo o modificando esa relación o imponiendo una prestación tutela por reconocimiento. Entonces,
Cuando se acepta este reconocimiento, estamos pues nosotros entendiendo que se acepta la opinión del otro foro sobre nuestro foro nacional, ¿no? Luego vemos acá, bueno, acá esto está citado de Virgo Soriano Miguel, en Derecho Procesal Civil Internacional, Litigación Internacional, Editorial Civitas o Civitas, Madrid 2007. A modo de reflexión final, vamos a ver la protección del derecho fundamental a la tutela efectiva se da en un contexto no simplemente para que las personas vivan tranquilas, sino que vivan cooperando unas entre otras, es decir, las naciones, los países, cooperen entre ellos. Así se va a dar una confianza en que a nivel internacional que las sentencias puedan ser admitidas y así al ciudadano del mundo darle esa tutela efectiva para que se sienta que uno de los principales derechos han sido respetados, como es el debido proceso. El respeto a la autonomía de los estados y a sus legislaciones internas también, que son muy importantes. Ahora, el divorcio notarial o administrativo en este contexto queda, en algunos países han aceptado, otros no los han aceptado, o los han homologado o no los han homologado. Esto crea una reflexión, nos dice acá, acerca de que si nuestro sistema escrito, particularmente el derecho internacional privado, tiene o no tiene un efecto. Y si esa labor del juez, cuya labor es interpretar, recreacionar y creación de derechos, cuando es necesario, tiene que versar sobre los principios rectores que tiene todo procedimiento, como son la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, el tratamiento en igualdad a nacionales y extranjeros, que son los que hemos visto en clases anteriores, entre otros. Entonces, una vez que esos jueces puedan tomar todas sus experiencias para volcar en ellos el cumplimiento de esos principios fundamentales y sobre todo recordar que nuestra legislación de derecho internacional, las fuentes del derecho internacional privado son fuentes diversas, son fuentes nacionales como internacionales, cuya evolución siempre es menos vertiginosa, pues el derecho siempre es menos rápido de promoverse, de aplicarse, a diferencia de la propia globalización o el boom comercial. Tienen efectos bastante inmensos, a diferencia de lo pausado y meticuloso que suelen ser las relaciones y procedimientos judiciales.